hermanas, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien en sus casitas o desde el lugar donde se están sintonizándonos en este momento. Estamos en el segundo día de estas conferencias, de este tiempo juntas para aprender y para poder compartir de mujer a mujer, ¿no? Nuestras experiencias, ya sea por medio de un testimonio o sea escuchando el mensaje, ¿no?, de la palabra de Dios, y con el tema de estas conferencias, que es triunfadoras en Cristo a pesar de los obstáculos. Porque en nuestra vida siempre vamos a tener obstáculos. Desde que nacemos, ¿no? Desde que nacemos encontramos obstáculos. Entonces, la palabra de Dios nos habla mucho acerca de ello y nos consuela también. Y va a haber un tiempo de alabanza también al Señor. Y espero que esta noche, al igual que ayer, puedan conectarse, puedan estar conectadas y definitivamente será una noche más de bendición. Yo los dejo en ese momento con el tema de hoy, porque el tema de hoy es justamente cómo ser triunfadoras o victoriosas en Cristo, ¿no?, sobre nuestras emociones. Nosotras como mujeres sabemos que tenemos infinidad de emociones, ¿no? A veces no solamente de alegría, sino de tristeza, a veces enojo, a veces frustración, temor, etc. Hay una diversidad de emociones que a veces afrontamos de acuerdo al momento en que vivimos, ¿no? Pero ya sea un momento alegre o ya sea un momento triste, ¿no? O un momento quizás donde hay que buscar soluciones porque se nos presentó un problema, tengamos presente que tenemos siempre a quien acudir. No estamos solas. En esta tierra Dios nos creó a su imagen y semejanza no nos ha dejado solas. Entonces, de eso es lo que vamos a ver un poquito el día de hoy. Y sé que será de mucha bendición, al igual que el día de ayer. Las dejo con Mayra. Tiene una alabanza hermosa para el Señor, con un bello mensaje, una letra muy linda, que sea de bendición para todas nosotras. Las dejo con Mayra. Demuestra
falla, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, tengo esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Amén, hermanas. Ahora continuamos con los testimonios. ¿Qué tal, hermanas? ¿Cómo están? Mi nombre es Claudia Saavedra. Para mí es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes esta noche y un honor poder dar un pequeño testimonio de alguna parte de mi vida. El tema que se va a tratar hoy es cómo ser triunfadores en Cristo sobre nuestras emociones. Y me puse a pensar un poco y a reflexionar, a recordar un poco de mi vida, desde mi niñez, el colegio, la universidad, los amigos, la vida familiar. Y puedo hacer un paralelo o puedo hacer un antes y un después en lo que fue mi vida y antes de conocer a Cristo y luego de aceptarlo en mi corazón. Les cuento un poco de mi vida. Yo soy la última de 4 hermanos, 3 hermanos mayores varones. Soy la única mujer, la última después de 8 años. Como comprenderán, la engreída de mi papá. Era la persona que iba a todos lados con él. Y desde niña recuerdo que la peor pesadilla que yo podía tener era de que mi papá partía, que moría. Y yo recuerdo que hasta ya de mayor, cuando yo tenía ya mis hijos, tengo 4 varones, inclusive después de haberlos tenido, yo a veces me despertaba llorando porque soñaba que mi papá había muerto, ¿no? Y era una cosa insoportable en mi corazón, era una tristeza y como les digo, desde niña era un constante dolor que yo sabía que en algún momento iba a llegar. Pues bueno, el momento llegó un día cuando de repente empezó él a convulsionar. Mi papá tenía 87 años. Era una persona totalmente sana, totalmente lúcida, totalmente activo. Se levantaba a las 5 de la mañana a caminar. Yo vivo acá en La Molina y se iba a caminar al estadio de la U. Iba, venía, manejaba, llevaba a sus hermanos al médico, a sus hermanas. Era una persona muy solícita. Y de repente, pues bueno, esa noche de septiembre empezó a convulsionar. Me llamaron a mí porque yo vivo pues cerca de la casa de mis papás. Y pues era la llamada a auxiliarlo. Me acuerdo que era un sábado, eran como las 8 de la noche. Y de ver a mi papá con estos movimientos involuntarios, con esas convulsiones, pues me dio mucho temor en mi corazón. Y me acuerdo que yo iba orando y lo tenía a mi costado. Y yo le decía, papá,
el Señor está en control, tú vas a ver que todo va a pasar, ya estamos llegando al hospital, no te preocupes. Y haciéndome la fuerte, pero yo por dentro estaba súper nerviosa, estaba como que tenía una sensación de hielo dentro y temblaba dentro. Yo sentía como que temblaba y que sentía todo mi cuerpo muy helado. Pero yo iba orando en mi interior, lo agarré de la mano, papá, no te preocupes, vamos a orar. Me puse a orar con él hasta que llegamos al hospital. Y bueno, para hacer la historia corta, le tomaron una tomografía y descubrieron un tumor cerebral. El tumor cerebral era un tumor que, según lo que leí, era el peor tumor del sistema nervioso central. Era un tumor incurable, totalmente maligno y agresivo. El médico nos dijo de que no tenían ni 6 semanas de haber aparecido y que este tipo de tumores era un glioblastoma cerebral. Era así, era muy violento, era muy rápido y que había 2 opciones, que era operar y darle con quimioterapia 1 año de vida o no operar y 6 meses de vida. Comprenderán que mi mundo de repente se vino abajo. No había día que yo no llorara, no había día que yo no me sintiera que me faltaba el aire. Y conforme iban pasando los días, ver a tu papá como que va perdiendo facultades, que ella se va cayendo, que el bracito no le hace caso, que la piernita le empieza a arrastrar, o que de repente no le hizo caso a la pierna y que se cayó al piso, y que de repente empieza a usar pañales, y que de repente ya no puede caminar, y que llega el momento en que ya no puede ni comer, porque es una evolución muy dura, es muy difícil, es ver cómo vas perdiendo cosas, vas quedándote en el camino, como quien dice. Y yo durante todo ese tiempo oraba al Señor, le pedía por su sanidad y yo le decía a Él, ¿no? Yo sé que todos nos vamos a ir, y sé que mi papá, al igual que todos, tenemos un nacimiento y tenemos una partida, una fecha para la partida. Pero yo te pido, si es tu voluntad así, que Él todavía esté con nosotros un tiempo más. No había día que yo no llorara y no había momento del día que yo no orara también. Y de verdad que conforme pasaban los días y yo veía que iba perdiendo facultades, yo me sentía cada vez más contra la pared, ¿no? Y yo hablaba con el Señor y le decía, Señor, siento que ya no puedo más. Siento que me estás arrinconando. Siento que ya no tengo a dónde más retroceder. Me tienes contra la pared y me siento mal. Pero yo confío en ti, le decía. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Pero a la vez le decía, yo sé que si lloro y perdóname, es porque realmente no confío en ti. Yo quiero confiar con todo en ti, con todo mi corazón. Yo quiero de verdad descansar en ti. No tengo paz, no descanso, no duermo. Sigo trabajando de corrido. Yo trabajaba toda la mañana, a la 1 estaba en el hospital viéndolo con mi mamá, porque mi mamá iba todos los días al hospital. Y a las 4 de la tarde salía a mi punto de contacto hasta las 8 de la noche y regresaba nuevamente al hospital para estar con mi mamá y para luego ya llevar a mi mamá a la casa. Creo que fue el tiempo más angustiante, o uno de los tiempos más angustiantes que me tocó vivir. Y hice mías muchas promesas del Señor. Una de ellas, y que las hice rema en mi corazón, ¿no? Y yo decía, Señor, tu palabra dice que el que confía en ti jamás será defraudado. Jamás. Y yo confío en eso. Yo sé que tus planes son perfectos. Y yo lloraba y lloraba y lloraba.
Y yo le decía, discúlpame, de verdad, discúlpame, pero yo sé que va a llegar el momento que ya no llore. Y ese momento será cuando yo verdaderamente confíe y descanse totalmente en ti. Otro versículo de la Biblia que me acompañó durante estos meses de la enfermedad de mi papá fue el que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y todos los días y a cada rato hacía rema en mi corazón y repetía estos dos versículos de la Biblia. De por sí, poco a poco empecé a orar diferente. Empecé a orar pidiéndole al Señor que haga su voluntad. En verdad, una paz increíble fue llegando a mi corazón. Fue calmando mi pena. Y no digo que la prueba pasó porque no pasó, porque continuó, porque no fueron 6 meses, sino fueron 8 meses. Pero empecé a orar diferente, como les digo, y yo decía, ¿no? Yo le decía al Señor, lo único que te pido, papito, es que mi papá vuelva a mirarme y que me vuelva a abrazar, porque cuando él salió del hospital del empleado, lo mandaron a Montefiori. Él tenía un tratamiento, una cobaltoterapia, baños de cobalto, llegan directamente al cerebro. Completó sus sesiones, que fueron como 12, 14 sesiones. Y mi papá, de lo que estaba muy bien, decayó. Estaba casi como en coma. Ya no despertaba, ya no nada. Como les digo, terminaron poniéndole una sonda nasogástrica para poder alimentarlo, porque ya ni siquiera podía alimentarse. Y era una cosa, en verdad, desesperante, ¿no? Era una cosa que yo decía, Señor, dame de tu paz para comprender lo que tú tienes para Él. Pero en verdad, lo único que te pido es que mi papá pueda despertar nuevamente y me pueda abrazar. Y después de la Montefiori, llegó a casa ya desahuciado porque los baños de cobalto no habían hecho ningún efecto y la enfermedad seguía avanzando. Y llegó a casa como a comienzos de diciembre y a fines de diciembre despertó y me pudo abrazar, pudo hablar y pudo ir evolucionando favorablemente. Pero no estaba totalmente despierto, dormía mucho tiempo, pero ya había empezado a despertar. Y para el cumpleaños de mi mamá, que es a fines de enero, yo llamo a mi mamá, ¿no?, para saludarla un día. Y le digo, mamá, voy en la nochecita porque tengo trabajo y te caigo ahí. Y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, ay, hijita, me dice, estoy sumamente cansada. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Mi papá se puso mal, no puedo dormir, ¿qué pasó? Y me dice, no, sino que se ha despertado y ha estado conversándome toda la madrugada. Y yo, wow, ¿toda la madrugada? Sí, me dice, sí. Y cuando llego en la noche, mi papá estaba totalmente despierto. Compramos la torta respectiva para darle el happy birthday a mi mamá. Y mi papá estaba con nosotros cantando también. Así, con voz en cuello, como se dice. Era increíble. Yo me gozaba en el Señor. Le decía, Señor, gracias. Gracias porque de verdad no pensé tal vez de que algún día, o sea, de que iba a volver a tener a mi papá nuevamente despierto y conversando y compartiendo con todos. Bueno, el tiempo fue pasando y el Señor fue trabajando muchas cosas en mí. De hecho, los momentos donde yo más me acercaba al Señor
y que son las etapas de mi vida en las cuales he crecido más en la fe, han sido justamente los momentos más difíciles. Uno de ellos es el tema de la enfermedad de mi papá y luego con mi mamá, pero eso ya es otro tema. Con otros milagros también. Y bueno, empecé a orar y a pesar de estar en todas las circunstancias, porque la enfermedad estaba ahí y el tumor no había remitido para nada, yo empecé a orar pidiéndole al Señor que no le doliera nada. Yo le decía, Señor, lo único que te pido es por favor que no le duela nada. Había averiguado con unos médicos, porque yo he trabajado 20 años en propaganda médica y tengo muchos amigos médicos y pude de alguna manera consultar con ellos, preguntarles, indagar un poquito acerca de este tipo de tumor. Y me decían de que los dolores que un glioblastoma generan son terribles, que no hay manera de que una persona pueda disimular el dolor, que da una impotencia terrible ver el dolor que sienten, porque no hay fármaco, ni droga, ni opiáceo que le puedan dar que calme el dolor. Y aunque no lo crean, pues el Señor obró. Mi papá vivió 8 meses, decidimos no operarlo y durante esos 8 meses nunca, jamás le dolió nada. Nunca un nunca una pastilla. Y conversando con los médicos me decía, es increíble el dolor que puede causar este tumor en el cerebro. No hay forma de poder disimularlo. Y eso, para mí, obviamente es la mano del Señor. Era una oración más contestada con respecto a mi papá. Al final, aunque no lo crean, mi papá fue mejorando luego que empezó a despertar, empezó a mejorar, empezó a mover un poco el brazo, un poco la pierna. Le sacamos la sonda nasogástrica para que pueda comer y alimentarse por vía oral. Y el doctor de COPOES, que es el programa para pacientes terminales o desahuciados que tiene el Seguro Social, venía todas las semanas a evaluarlo. Y el doctor nos decía, es increíble que el Señor esté mejorando en lugar de estar empeorando, porque esta es una enfermedad totalmente agresiva y degenerativa al máximo, ¿no? Y ¿cómo habrá sido la duda del doctor que nos dijo, ¿saben qué? Yo voy a estar de jefe de guardia el día martes en el hospital, por favor me llevan al señor por emergencia y yo voy a hacer que, como está por emergencia, que lo metan a hacerle una tomografía, porque yo no entiendo qué es lo que está pasando con él, por qué está mejorando. Y nosotros, bien obedientes, pues llevamos a mi papá ese día a la emergencia, pero la emergencia en el Revalete es bien complicada. Y ese día, al parecer, estuvo más complicada de lo normal. Lo llevamos y no le pudieron tomar la tomografía. Y como ya estaba ahí, el doctor nos dijo que lo dejáramos. Pues pasó 2 días en la emergencia. Y pues bueno, en la emergencia del hospital agarró una neumonía fulminante. Lo ingresamos el martes y para el día recién sábado, que ya estaba con la neumonía y que ya no nos lo dejaban sacar, conseguimos cama y subió a piso. Y el día domingo, que era un domingo, Día de la Madre, falleció. Pero el Señor, aún con todo, me permitió estar ahí en ese momento. En ese momento es como que estaba frente a la pesadilla de mi vida, al horror de toda mi vida, a esa pesadilla con la cual yo siempre me levantaba llorando y desesperada iba a buscarlo.
porque a veces esas pesadillas suelen ser muy reales. Y yo de verdad me encontraba en ese momento viendo a mi papá partir, y les puedo decir con toda honestidad de que para ese entonces, para ese momento, el Señor me preparó. Para ese momento, el Señor me trajo paz. No me quitó la prueba, no me la quitó. Estaba frente a la pesadilla de mi vida, pero yo estaba parada ahí, al pie de su cama, a su costado, con toda la gente alrededor mío, llorando. Mi mamá aquí, mi hermano que es médico delante mío, en el otro borde de la cama, mi hijo mayor aquí, y todo el mundo lloraba. Y mi hermano médico me decía: Claudia, no prende el oxitómetro, no marca nada. Y me veía y le veía las uñas y me decía: está morado, le está faltando aire. Y mi hermano veía su desesperación como hijo y como médico y le hablaba a mi papá. Y yo les puedo decir que estaba parada a su costado con una sonrisa y con una paz enorme en mi corazón. Y en ese momento que yo sabía que ya llegaba la partida, lo único que hice fue ponerme a orar en voz alta, teniendo a toda la gente alrededor en shock, en llanto, en negación y en todo. Pues tuve la tranquilidad y el amor en mi corazón, de verdad, porque sentí una paz y un amor increíble. Hasta les podría decir que era como una ternura de ver a mi héroe en esa situación tan lábil, tan humano, viendo que ya se iba. Lo único que dije en ese momento fue, bueno, le di gracias al Señor y lo bendije a mi papá y le dije: Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón, y aún en este momento yo no quisiera que él parta, pero sé que tus planes son mejores que los míos, y si te lo vas a llevar, pues llévatelo en paz. Gracias por su vida, gracias por su ejemplo, gracias por su amor, gracias porque lo tuve tantos años. Y en ese momento mi papá partió. Yo les puedo decir, hermanas, de que realmente todas estas cosas no son necesarias. El Señor toma un control increíble, pero realmente cuando uno confía en Él. Estos 8 meses de agonía para mí era como una preparación. Fue un día a día dar un paso más, dar un paso más, dar un paso más. Y lo entendí así, porque al principio yo pensaba, era como les decía, ¿no? Yo siento que me arrinconas, siento que ya no tengo a dónde más atrás ir, siento que ya estoy contra la pared, siento que ya no respiro, ¿no? Pero ahora entiendo de que Él me estaba preparando cada día. Y aún en su amor infinito lo hizo así. Y yo me pongo a pensar y digo, en verdad, Señor, ha sido tan maravilloso todo este tiempo, porque pudimos estar sus hijos al costado de Él, le diste el tiempo para pedir perdón, para recibirte en su corazón, y nos pudiste dar el tiempo de ser hijos gratos, de poder estar alrededor de Él, de decirle cuánto lo amábamos, y yo sé que Él lo sintió. Yo sé que Él lo sintió. Quiero compartir con ustedes, y ya para terminar, una palabra que está escrita en Santiago, capítulo 1, del versículo 2 al 4, que dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En verdad, si estos momentos difíciles no los tuviéramos, no habría manera de crecer y de acercarnos cada día más a Él. Estas pruebas nos enseñan a depender de Él, a confiar en Él, y aun cuando siguen habiendo nuevas pruebas difíciles, en esos momentos podemos mirar atrás y podemos ver cómo Él nunca nos abandona. Nunca nos abandonó ni nos abandonará. Y que juntamente con la prueba, Él la pasa con nosotros, pero nos da la fortaleza y nos anima a continuar para seguir creciendo y para seguir siendo de alguna manera de utilidad para su obra. Las amo en el Señor, hermanas. Espero que este pequeño testimonio les haya servido de algo. Y bueno, hasta una nueva oportunidad. Buenas noches, amadas hermanas, ¿cómo están? Espero que bien. Gracias a Dios por este tiempo de poder ser parte de esta conferencia, ¿no? Espero que sea de bendición para todas ustedes, como lo está haciendo también para todas nosotras, las cuales estamos no solo compartiendo un tema, sino también todas aquellas que están involucradas en la elaboración de esta conferencia. Para mí es un grato placer el poder compartir con ustedes este tema del todo interesante y necesario. Además, vamos a hablar ¿de qué? Vamos a hablar de las emociones. Pero antes quisiera que me permitan, me río porque nunca le he hablado a una computadora, siempre he tenido un auditorio y el no poder ver sus caritas, eso como que me frustra, ¿no? Pero ni modo, es lo que nos ha tocado y tenemos que aceptarlo y seguir adelante. Ok, entonces le decía que me permitan hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Tratemos en lo posible de sacarnos esa mochila que tanto nos pesa. Y si no podemos sacarla, por lo menos vamos a aflojarla un poquito para que sea un poco más ligera. Vamos a cerrar este círculo entre nosotras y Dios. Vamos a dejar que Dios y el Espíritu Santo nos hable de manera personal. Cuando yo pensaba en esto, ¿no? De descansar, de dejar de pensar ya en cosas que tenemos que hacer, en fin, ¿no? Recordé un versículo donde Jesús, ¿no? Le dice a sus discípulos, se alejan para descansar. Y en Marcos 6:31, Él le dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Yo creo que el Señor nos está diciendo lo mismo, ¿no? Descansemos en Él. Entonces, antes de empezar, quisiera que podamos cerrar nuestros ojitos y dirigirnos a Dios para empezar al tema. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre mío y Dios mío, te damos gracias por esta conferencia, por este tiempo, Señor, que tú has separado para nosotras. Gracias, Señor, porque sabemos que será de mucha bendición. Gracias, Padre, porque en estos tiempos tan difíciles y tan complicados necesitábamos este refrigerio, Señor, de poder ser ministradas por ti. Gracias por cada una de tus hijas, Señor, conectadas. Gracias por todas aquellas que de alguna manera, Señor, estamos siendo un instrumento tuyo para ser usadas, Señor, para tu gloria y para tu honra. Señor, háblanos. Tócanos, que todo esto, Padre Santo, pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser. Y no solamente eso, Señor, que no solo sea una información, sino que también podamos aplicarlo a nuestra vida, a nuestro diario vivir.
Te pedimos, Señor, que tomes el control de todo, Padre Santo, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a hablar del tema, como le dije, de las emociones. Entonces, el título es ¿Cómo seguir siendo victoriosas sobre nuestras emociones? Si han prestado atención, se van a dar cuenta que no es cómo ser victoriosas sobre nuestras emociones, es cómo seguir siendo victoriosa sobre nuestras emociones. Y quiero empezar contándoles un cuento. ¿Okay? Había un niño que tenía muy mal carácter. No podía controlar sus emociones. Un día su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma debería ir atrás de la casa, en la cerca, y clavar un clavo. El primer día el muchacho clavó 37 clavos en la cerca. Pero poco a poco fue calmándose, porque descubrió que era mucho más fácil controlar su carácter que ir atrás, agarrar un clavo y comenzar a clavar el clavo en la cerca. Finalmente llegó el día en que no perdió la calma para nada y se lo dijo a su padre. Entonces el padre sugirió que por cada día que controlara su carácter, sacar un clavo de la cerca. Los días pasaron y el muchacho pudo decirle a su padre que ya había sacado todos los clavos de la cerca. Entonces el padre llevó de la mano a su hijo atrás a la cerca y le dijo: mira, hijo, has hecho bien, pero fíjate en todos los agujeros que quedaron en la cerca. Ya la cerca nunca más será la misma. Cuando decimos o hacemos cosas con enojo, con cólera o amargura, dejamos cicatrices como los agujeros de la cerca de la historia. Es como si lanzáramos dardos. Aunque después lo saquemos, la herida ya queda hecha. No importa cuántas veces pidamos perdón, la herida está ahí. Y una herida física es igual a una herida verbal. Todos los problemas emocionales no solo nos afectan a nosotras, sino también a las personas que nos rodean. Hermanas, demostrémosles a nuestros seres queridos, a las personas más cercanas, a aquellos que nos rodean, cuánto los amamos. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos controlar nuestros impulsos? Sobre todo en esos momentos cuando estamos desanimadas, frustradas, deprimidas, enojadas, resentidas, cansadas, o tengamos cualquier otro tipo de emoción que cause daño, tanto a nosotros como a los demás. ¿Saben? Es necesario que hagamos uso de algunas herramientas que nos puedan ayudar en nuestra vida emocional. ¿Qué les parece si vemos algunos de los recursos que nos da el Señor para poder seguir siendo victoriosa sobre nuestras emociones? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de las emociones? Hay que reconocer que la Biblia enfatiza el conocimiento, la razón sobre los sentimientos. La palabra sentimientos solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, mientras que la palabra conocimiento aparece 491 veces. A pesar de eso, muchas emociones se enfatizan a través de las Escrituras. Sabemos que Cristo mismo experimentó una serie de emociones, como los evangelios claramente nos indican. La Biblia sí reconoce la importancia de los sentimientos, pero en medio de todo apela ¿a qué? Al conocimiento. ¿Para qué? Para controlar y dominar las emociones.
mientras que la palabra específica para emoción es rara en el Nuevo Testamento, hay una serie de referencias a emociones, como por ejemplo lo vamos a ver en estos versículos. En Génesis 43:30, que dice, se conmovieron sus entrañas. En Filipenses 1:8, el entrañable amor de Jesucristo. Filemón 20, conforta mi alma. En 1 de Juan 3:17, y cierra contra él su corazón. Son emociones. Ahora, podemos hacer referencia a las tres personas de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué dice el Padre? En Proverbios 3:8 dice, promete que temer a Dios será medicina a tu cuerpo y medicina a tus huesos. ¿Qué dice el Hijo? Cristo promete descanso para los que están trabajados y cargados. Esto está en Mateo 11:28. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, se relaciona cerca con la vida emocional. En Gálatas 5:22 todos conocemos cuál es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por otra parte, entonces la llenura del Espíritu incluye el control de las emociones. Después de ver cómo enfoca la Biblia el tema de las emociones, a continuación vamos a ver unos principios diarios básicos. ¿Para qué? Para vivir triunfante en lo posible sobre nuestras emociones. Vamos a hablar un poquito de la buena autoestima. Es interesante que muchas emociones dañinas surgen como resultado de un mal concepto de quién, de nosotras mismas. La autoestima afecta drásticamente nuestras emociones e influye en la capacidad para superarlas. Este sentimiento de inferioridad proviene básicamente del hecho de compararnos con los demás, de desear quizás ser como es la otra persona. Hermanas, seamos auténticas. Dios nos ama así, tal como somos. Y así como somos, nos usa para ser de bendición a otros. La Biblia enseña a tener una imagen positiva de nosotras mismas. Yo soy una persona creada a la imagen de Dios. Tú eres una persona creada a la imagen de Dios. Y tengo una parte importante en el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos una parte importante en el cuerpo de Cristo. Pensemos siempre en esto. Si Cristo murió en la cruz por mí, yo valgo y valgo mucho. Entonces debemos empezar a pensar que hay algo bueno en mí. No hay un día que yo no le diga a Dios gracias por lo bueno que eres para conmigo, por cómo me bendices, por cómo me cuidas, cómo me proteges. Y no solamente lo hace conmigo, sino también lo hace contigo. Dios tiene misericordia y un amor profundo por todas y cada una de nosotros. Aún en los momentos más difíciles, Él está a mi lado, cuidándome, y también lo está haciendo contigo. Vamos a ver algunos pasos para vencer ese sentimiento de inferioridad o pobre autoestima. Por ejemplo, trata con el pecado. Es imposible sentirse bien acerca de uno misma cuando desobedece los principios de Dios para nuestra vida. El pecado crea culpabilidad, y no solo culpabilidad, también depresión. Seamos honestas
y confesemos nuestros pecados a Dios. Él no solo nos perdona, sino además lo olvida. En Santiago 5:16 podemos encontrar lo que estoy diciendo. También seamos realistas. Sé realista contigo mismo. Cuando una persona comparte el concepto que ella tiene de sí misma, otras pueden darle sus opiniones. Eso ayuda, aunque a veces no nos gusta, pero es bueno y muy liberador. Establece metas a corto plazo. A medida que esas metas a corto plazo son logradas, vas a experimentar un sentimiento de éxito y como resultado tu autoestima será incrementada. Medita regularmente en la palabra de Dios. Él nos ama y se comunica con nosotras a través ¿de qué? De la Biblia. Evita tendencias destructivas. Evita tendencias que te alejen de la gente, que obstaculicen tu crecimiento espiritual y mermes tu autoestima. En otras palabras, no manipules a las personas. Soluciona pronto tu resentimiento. No reacciones con ira cuando te corrigen. No le temas a los problemas. Verás cómo tu autoestima crece y tus problemas emocionales disminuyen. Buenas relaciones con los otros. El ser humano es una criatura social. Algunas veces nuestras relaciones no son muy buenas, pero otras veces sí. ¿Por qué? Porque nos apoyamos mutuamente y aquellas que se caracterizan quizás por tener conflicto o no llevarse muy bien, que también puede ser, también puede suceder, ¿no? Todo eso tenemos que llevarlo a los pies de Cristo, tenemos que pedirle al Señor que saque de nosotros mismos las razones por las cuales no podemos llevarnos bien con los demás. Tiene que haber un problema en nosotros, básicamente. Tenemos que ser amables. Esas son características. La amabilidad, la paciencia, la preocupación, la sensibilidad y la tolerancia. Ahora, también incluyamos el saber escuchar, comunicar y entender. Estas habilidades se tienen que aprender. Si sientes que tus relaciones con otros son malos, es mala o difícil, examina las siguientes pautas para mejorar las relaciones con otros y trata de aplicarlas a tu vida. Por ejemplo, hay que empezar con lo básico. Hay que cultivar el fruto del Espíritu, el cual ya lo hemos leído. En otras palabras, lo básico se encuentra en la vida espiritual. Debes estar dispuesta a hacer cambios en tu vida. No siempre la culpa la tienen los demás. Debes reconocer cuáles son tus errores y estar dispuesta a cambiar para bien. Una de las bases para las buenas relaciones es que tengas la capacidad de decir, lo siento, me equivoqué. Y hacernos además el propósito de mejorar. No se trata de que pidamos perdón y disculpas a cada rato. Tenemos que hacernos el propósito de mejorar. Aprender cómo resolver conflictos. Los conflictos son naturales y normales. Sin embargo, lo que cuesta es enfrentarlos. Pregúntate ante tus conflictos recientes, ¿cuáles fueron los temas que estuvieron envueltos y cómo fue enfrentado el conflicto? ¿Cuáles son las diferencias entre los conflictos que fueron tratados eficientemente? Y toma en cuenta los siguientes principios sacados de Mateo 18, del 15 al 20, y quiero que me permitan, por favor, leérselo. Vamos a leerlo, Mateo 18, del 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es lo que nos dice la palabra. Ahora también está el tomar la iniciativa. Ve a la persona que te ha causado daño. Se debe ir con un espíritu ¿de qué? De humildad, con el deseo de perdonar y de escuchar. No es fácil seguir los lineamientos bíblicos en la vida interpersonal. Eso de perdonar 70 veces 7, el de poner la otra mejilla, el pagar bien por mal, el orar por los que nos persiguen. Estos y otros lineamientos bíblicos son muy difíciles de implementar en nuestra cultura moderna. Pero a pesar de todo esto, debemos seguir los mandamientos bíblicos, aun cuando estos sean difíciles, porque esto es la voluntad de Dios para tu vida. El resolver problemas y llevarse bien con otros o con todos es un arte y requiere de paciencia, requiere de humildad y amor. Como dice la palabra de Dios, amor es el vínculo perfecto. Si puedes mejorar en este sentido, habrás ganado una victoria sobre el control ¿de qué? De tus emociones. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y esto se encuentra en Romanos 12, 18. Recuerda la importancia de amar a otros sinceramente, amarlos como lo que son, nuestros hermanos. Como hemos visto, la vida emocional es un campo de batalla, donde debemos de luchar con las armas que el Señor nos provee día a día en su palabra. Las emociones dañinas no ganarán terreno en tu vida, ni tampoco en la mía. No nos van a controlar, al contrario, esas emociones serán puestas al servicio de Dios y serán usadas para su gloria y honra. Busquemos siempre ser unas victoriosas sobre el control de nuestras emociones. Y déjenme leerles el último versículo que se encuentra en 2 de Corintios 13, 11. Acá está. 2 de Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hermosa promesa. Que no es fácil, pero con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo lo podemos lograr. Amén. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, como lo ha sido para la mía. Ahora vamos a orar para despedirnos. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Señor. Realmente necesitamos controlar nuestras emociones, sobre todo ahora en estos tiempos tan difíciles y tan complicados, Señor. Pero tú estás a nuestro lado. Tú siempre estás de nuestro lado, Señor. Tú siempre
estás dispuesto a sanar nuestras heridas. Tú siempre estás dispuesto, Señor, a consolarnos. Estás dispuesto a mostrarnos, Señor, de que realmente tenemos que hacernos el propósito cada día de mejorar, Señor. De ser mejor hermana, mejor hija, mejor madre, mejor esposa. Señor, ayúdanos. Señor, solo tú sabes por la situación que pueden estar pasando alguna de mis hermanas, alguna de las personas que están escuchando, Señor, este mensaje y todos los mensajes que hemos estado dando, Señor. Solo tú lo sabes. Te pido, bendito Jesús de Nazaret, que seas tú tocando sus vidas, que seas tú, mi buen Dios, ministrando, consolando, sanando, Señor, esas heridas que quizás nos las hicieron en algún momento, Señor. No hemos sido capaces de poder perdonar. Ayúdanos, Señor, para poder liberarnos de esa carga, Señor, que es pesada. Padre bendito, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por cómo has obrado y sigues obrando en mi vida. Tengo tanto, tanto aún que aprender, Señor. Te pido que me perdones por todas las veces que te he fallado. Perdóname, Señor, si no he sido la hija que realmente he debido ser. Pero, Señor, me voy a hacer el propósito de aquí en adelante de buscar que agradar aún más tu corazón, Señor. Gracias, papito lindo, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta conferencia. Gracias, Padre, por todo lo que nos das diariamente. Te doy gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanas. Que Dios las bendiga. Gracias, Anita. Gracias por este hermoso mensaje, tremendo mensaje que nos ha traído Anita. Preciso y cómo es, ¿no? Nuestras emociones. Lidiar con las emociones de cada día. La palabra de Dios, hay un versículo que quiero compartirles, que es en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La palabra de Dios nos dice, ¿no? Y creo que acá encaja bien el tema de las emociones. No satisfagáis los deseos de la carne. Podemos sentir, somos humanos, somos de carne y hueso, Dios nos ha creado de esta manera, ¿no? Y tenemos una diversidad de personalidades, de reacciones de acuerdo a cada circunstancia. Entonces, lo que nos pide el Señor es andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahí creo que se encuentran las emociones descontroladas, ¿no? Y cuando hablo de emociones descontroladas, no me refiero necesariamente a una emoción, pues, de alegría, ¿no? De satisfacción, sino más que nada a una emoción que más bien nos lleva a un punto donde después nos va a doler y nos va a hacer sentir mal, ¿no? Entonces, Dios nos pide que seamos guiadas por el Espíritu Santo. Podemos sentir, por ejemplo, ira, pero la palabra de Dios también nos dice, ¿no? Airaos, pero no pequéis, ¿no? Podemos enojarnos. Hay situaciones que nos van a enojar en nuestros propios hogares, ¿no? Con el esposo, con nuestros hijos, afuera cuando salimos, pero podemos sentir enojo, ira, sí, ¿no? Airaos, pero no pequéis. Eso quiere decir que no dejemos que la ira nos domine. Que la ira controle en ese momento nuestro
ser, nuestra mente, nuestro actuar. Y así, en todas las emociones que podamos sentir de frustración, hay emociones en cuanto a muchas veces al temor, ¿no? Al temor. Vivimos tiempos en estos momentos, creo que desde que nos anunciaron una cuarentena, desde que veíamos, creo, antes, por las noticias, lo que estaba pasando en el mundo y que iba a llegar aquí, teníamos sentimientos y emociones, preocupación por nuestros hijos, nuestros esposos. Cuando llegó la cuarentena aquí, yo sé que muchos han perdido sus trabajos, a muchos les ha cambiado la vida y las emociones han estado así, a flor de piel, cada día. Ha habido personas que han perdido a sus seres queridos, otros que hemos visto a nuestros seres amados quizás contagiados por este virus, ¿no? Este virus que acecha. Entonces, no nos vamos a sentir felices por eso. Vamos a sentirnos con temor, con impotencia de no saber cómo hacer para que todo vuelva a la normalidad. Pero también por otro lado nos ha servido para saber que esto nos ha hecho ver, ¿no? Que a veces quizás nos quejábamos por gusto y también es otra emoción que tenemos, ¿no? Entonces, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Recordemos eso. Y que este tiempo, quizá difícil, más difícil para unos que para otros, pero igual difícil, sea Dios quien gobierne nuestro corazón, nuestra mente, sea Dios quien gobierne esas emociones que hay dentro de nosotros. Porque el Señor en su palabra nos dice, segunda de Timoteo 1:7, nos dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ok? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y sabes cuándo es que esto llega a nuestras vidas? Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. No estamos solas. Si tú quieres saber cuál es la clave para poder ejercer esta palabra que estamos leyendo en este momento, en 1 de Timoteo 1:7, ¿no? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿no? Sino de poder para hacer las cosas, para poder hacerlas, para poder obedecer lo que su palabra dice, de amor, para demostrarlo, para mostrarlo, aun cuando a veces algunas personas no se portan bien con nosotros. Y de dominio propio, para que esas emociones, justamente esas emociones, no se descontrolen. Yo creo que decir que en algún momento no nos hemos sentido descontrolados, bueno, sería mentir, creo, ¿no? Y lo lindo de esto es que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando reconocemos nuestros pecados, reconocemos que somos pecadores, porque todos lo somos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Todos somos pecadores. Pero Romanos también nos dice
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? El sacrificio que Cristo hizo en la cruz no es en vano, no fue en vano. Lo que nosotros recordamos y celebramos en Semana Santa es justamente ese sacrificio. Jesús vino, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso vino Jesucristo a este mundo, a morir por ti, por mí, por toda la humanidad. Él cargó nuestros pecados en la cruz. Y Él quiere entrar en tu vida. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En este momento Jesucristo está tocando tu corazón. Si tú no lo has recibido en tu vida, no le has pedido perdón por tus pecados y le has entregado todos tus pecados a Él, y le has pedido que entre en tu vida, esta es una oportunidad excelente que Dios te da para poder recibirlo en tu corazón, en tu vida. Y a partir de ahora, empezar a caminar con Él. Yo no te digo que la vida a partir de ahora va a ser fácil, no. Pero vas a estar acompañada, vas a estar cobijada, vas a estar abrazada por su amor y vas a poder ejercer lo que su palabra dice. Y justo lo que dice en Timoteo, ¿no? En Timoteo, hablando de nuestras emociones, justo lo que dice en Timoteo, 2 de Timoteo 1:7, que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu vida, el Espíritu del Señor entra también en tu vida, ¿ok? Porque es real, no es una ilusión, no es una creencia, no es una religión, no, es real. Entonces, va a entrar ese espíritu de poder, porque Dios, Jesucristo, su Hijo, Espíritu Santo, tiene poder. Entonces, ese poder vamos a nosotros ejercerlo, pero no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de nuestro Señor. El amor no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio lo vas a poder ejercer, no en tus fuerzas, sino dejando que Jesucristo gobierne tu vida desde aquí dentro. Y ¿sabes qué? Otra cosa muy linda es que Él te ofrece vida eterna, como acabamos de hablar anteriormente en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor quiere darte vida eterna en esta noche. ¿Qué le vas a decir tú? Vas a abrir la puerta de tu corazón y le vas a decir: Jesucristo, ven a mí, quiero que entres en mi vida. Vamos a orar. Vamos a orar y
Si tu deseo es recibir al Señor en tu corazón, te animo a que ores conmigo, repitas conmigo estas palabras, esta oración, estas palabras a Dios, y recibas a Cristo en tu corazón, reconociendo que todos somos pecadores, tú, yo, todos. Oremos. Señor, gracias por tu amor. Reconocemos, Padre, que somos pecadores. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te entregamos a ti todas nuestras cargas, Padre bendito. Jesús, Jesucristo, reconozco que tú viniste a morir en la cruz para salvarme a mí y poder tener vida eterna, poder recibirte en mi corazón y tener vida eterna. Tú cargaste en la cruz todos mis pecados. Reconozco, Señor, que soy pecadora. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que eres el Salvador de este mundo. Reconozco que tú has muerto en la cruz del Calvario por mí. Y te pido, Señor, perdón por todos mis pecados. Y te pido que por favor entres en mi vida, sabiendo que una vez que entras en mi vida, nunca más vas a salir, Padre, porque es lo que tu palabra nos dice. Gracias, Padre, porque sé que lo que te he pedido, tú has respondido. Y si te he pedido que entres en mi vida, tú lo has hecho. Ayúdame a partir de ahora a caminar de tu mano. Ayúdame a partir de ahora a leer tu palabra. Ayúdame a partir de ahora a buscar, escuchar tus enseñanzas, tu promesa, tus promesas, a congregarme de manera virtual como lo estamos haciendo ahora en estos tiempos difíciles. Ayúdame, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo y poder tener vida eterna por medio de Él. Yo te aseguro, si tú has hecho esta oración, no es una oración con palabras vacías, cualquiera, no. Si tú le has pedido en este momento a Jesucristo que entre en tu vida, Él está dentro de ti en este momento. El Espíritu Santo está contigo. Y la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes le temen y le aman. Nunca más estarás sola. Nunca más estarás sola. Cuando creas que estás sola, piensa y recuerda que recibiste a Cristo en tu corazón. Cuando haya una emoción que quiera descontrolarse, piensa que entrégala a Jesucristo inmediatamente. Y dile, Jesucristo, sé tú quien controle esta emoción, porque yo en mis fuerzas no las puedo hacer. Voy a descontrolarme quizá, porque hay situaciones que nos pueden descontrolar. Y puedes ejercer lo que dice 1 de Timoteo
Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que tú has recibido en este momento. Al recibir a Cristo en tu corazón, aparte de tener la vida eterna, tener la seguridad que cuando cierras tus ojos aquí, en esta tierra, vas a abrirlos inmediatamente delante del Señor. Porque Dios nos da vida eterna. Estamos de paso. Estamos de paso. No sabemos hasta cuándo. Nadie sabe cuándo va a partir. Pero si tú has recibido a Cristo en esta noche o ayer, el día de ayer, cuando tú cierres tus ojos aquí en la tierra, los vas a abrir delante del Señor. Y comparte esta palabra, este evangelio con tus hijos, con tu mamá, con tus hermanas, con los que puedas, con las personas que son a tu alrededor. Y empieza a congregarte con nosotros aquí, por esta misma página del Facebook, mira. Nos congregamos aquí los miércoles a las 8, tenemos nuestro culto de oración. Nos reunimos para orar, escuchar la palabra de Dios y orar. Los domingos a las 10 de la mañana tenemos por medio de un link del Zoom, podemos escuchar y aprender acerca del Antiguo Testamento, de todo lo que hay en la palabra de Dios, las enseñanzas que nos ha dejado Dios en su palabra. Y a las 11:30, por medio de este mismo Facebook, esta misma página de Facebook, tenemos nuestro culto dominical, donde alabamos al Señor juntos, desde nuestras casas, donde escuchamos la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por cada corazón dispuesto para que estas conferencias, estos 2 días, ¿no?, hayan sido posibles. Porque Dios es quien obra, Dios es quien hace las cosas. Y Dios es quien mueve corazones. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a ti y a mí a poder ser, como dice el título de estas conferencias en general, triunfadoras en Cristo a pesar de los obstáculos. ¿Ok? Y con el Señor, te lo aseguro, que con Cristo en nuestra vida, somos más que vencedores. Y eso dice también la palabra de Dios. Que la paz del Señor esté contigo, inunde tus corazones. Si tú ya eres una hija de Dios y nos estás escuchando, que estas conferencias también hayan sido de bendición y de edificación para tu vida. Que Dios te bendiga. No dejemos de hablar de Dios, del Señor. No dejemos de predicar su palabra por donde vayamos. Es maravilloso. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe, que Dios te utilice en su obra siempre. Si has recibido a Cristo en tu corazón, congrégate con nosotros. Puedes escuchar la palabra o comunícate con alguna de nosotras, las que hemos participado. Déjanos un mensaje ahí en el Facebook y nos comunicamos con tu teléfono y nos comunicamos contigo. Le damos gracias a Dios por este día, por el día de ayer. Gracias a todas las que han participado, todas las hermanas, siervas del Señor que han participado. Vamos a orar para terminar este tiempo y cerrar este hermoso tiempo de conferencias, testimonios y de estar juntas, escuchando, aprendiendo del Señor. Y
ganando almas para Él, ¿verdad? Oremos. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por este día, por el día de ayer. Gracias por este tiempo hermoso que tú nos has permitido tener. Gracias, Señor. Gracias por cada hermana que te ha servido estos 2 días. Gracias, Señor, por tanto. Te pedimos que tú nos ayudes en cualquier dificultad que en la vida se nos presente. Ayúdanos, Señor, si estamos en un momento de crisis, ayúdanos a pasar ese momento de crisis, Padre. Consuélanos, abrázanos y también, Señor, que nosotras busquemos, Señor, ese abrazo y ese consuelo tuyo, Padre, porque tú siempre estás, Señor, con los brazos abiertos, esperando, Señor, esperando que nos acerquemos a ti. Tú siempre estás, Señor, ahí. Tu palabra nos dice, Padre bendito, que tú nos cobijas bajo tus alas, bajo la sombra de tus alas. En el Salmo 91. Gracias, Señor. Te pido por cada dama que está del otro lado de la pantalla, escuchando o ha seguido estos 2 días, Señor. Bendícela, protégela, ayúdala, Señor, a confiar cada día más en ti, a obedecer tu palabra, a buscar tu guía en todo momento. Y también te pido, Padre bendito, por aquellas damas que te han recibido en su corazón, en su vida, han recibido a Jesucristo en su vida ayer, hoy día. Padre bendito, que se puedan comunicar, Señor, por medio de esta página de Face, puedan dejarnos sus teléfonos para poder llamarlas, Padre. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos que tú las guardes, las guíes a poder seguir escuchando tu palabra, aprendiendo tu palabra, conectándose con nosotros, Señor, en nuestra congregación, cada domingo. Padre Santo, te pido por sus vidas, sus familias. Te pido por cada emoción, como mujeres sentimos, Padre. Sé tú quien las domine. Y consuela el tiempo de crisis. Y ayúdanos a dar soluciones que vengan de tu guía y de la obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pedimos y te damos gracias infinitas. Amén. Que Dios las bendiga. Mi nombre es Irleti Bustamante. Para ustedes, cuando gusten, o cualquiera de mis otras hermanas que han compartido la palabra, cantando o dando un testimonio, o abriendo la conferencia, o también ayer en el mensaje. Dejamos su teléfono en el Face, si quieres, y te llamamos. ¿Ok? Que Dios te bendiga y gracias a Dios por estas conferencias, por este tiempo tan bello que hemos tenido de predicar tu palabra y compartir juntas muchas cosas. Bye. Nos encontramos en el servicio, en el culto de adoración y de alabanza el domingo.
las 11:30, pero a las 10 también en la escuela bíblica.